permitirnos estar en la participación electoral, estar en la papeleta, y que sea el pueblo ecuatoriano, nuestros oyentes, los que nos están viendo, quienes decidan el futuro del país, y no tristemente un comité o una instancia que podría estar tomando una decisión contra natura, ¿no? Bueno, la participación de ustedes se ha venido a lo largo de todo este proceso con varios tropiezos, ¿no? Primero se descalificó la candidatura del expresidente Correa, luego hubo algunos inconvenientes con este tema. No esto avisará en el futuro como que va a existir inconvenientes también en el tema del desarrollo de la campaña. Sí, lamentablemente eso es lo que prevemos que sea una campaña accidentada en contra del progresismo, en contra de las listas 1, que es quienes somos ahora, luego de una larga travesía. No podemos olvidar que parte de esos incidentes, esa trama ha sido para que ahora lleguemos a hacer las listas 1, y el presidente Rafael Correa, que ganó las primarias de las listas 1, luego tuvo que ser excluido por una sentencia express. Así que eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta pre-campaña, una serie de obstáculos en contra de las fuerzas progresistas para que la participación política realmente se nos dificulte. Estamos preparados tristemente para un escenario así, y lo importante es que a pesar de todo aquello, vamos a seguir recorriendo en nuestro país, visitando los distintos cantones, dialogando y conversando con los ecuatorianos para construir las políticas públicas que nos den soluciones reales, más allá del plano político, directamente a lo que le interesa a la gente, la situación de su bolsillo, de su familia, de la alimentación de sus hijos. Bueno, efectivamente, ese es el meollo del asunto, el que la gente identifique a esta altura de nuestra vida política en la actualidad que vive el país. ¿Qué pasó en los 10 años de la Revolución Ciudadana o el correísmo? ¿Qué pasó en estos 3 años que ya van decurriendo de la misma administración? Y lamentablemente muchos de los jóvenes que en la actualidad van a votar también no van a reconocer lo que el Ecuador fue antes de Correa, durante y hoy que estamos viviendo esta lamentable crisis que se ahondó, que se profundizó con estas serie de medidas antidemocráticas, yo diría bastante sospechosas, que este gobierno ha tomado. Así es, la juventud ahora juega un rol protagónico en la definición de nuestra democracia. Tenemos a una gran cantidad de jóvenes que incluso van a votar por primera vez para un presidente y vicepresidente. Y nosotros estamos entusiasmados porque es justamente la Revolución Ciudadana, el espacio del progresismo, el que permitió que tengamos por fin un candidato presidencial joven. Recordemos, Germán, que hace pocos meses se hablaba de un Otto Sonnenholzner, de una Cristina Reyes, de un Inti Grondenberg. Eran personas jóvenes, incluso uno de ellos era científico. Y hubiera sido muy interesante para nosotros que en esta campaña intercambiemos ideas y propuestas con otros candidatos jóvenes. Lamentablemente nos va a tocar lidiar con esa vieja política que ha llevado 10 años dedicándose a la campaña, a la promoción electoral. Y bueno, vamos a tener que enfrentar esto con nuestra energía, con las ideas, con la creatividad, que la comparten la mayoría de los jóvenes. Nosotros vamos a plantear una discusión de campaña, una discusión de ideas de gobierno vinculados al siglo XXI, cuando todavía vamos a tener a nuestros rivales hablando en lógicas de antaño, ¿no? Bueno, y esto es lamentable, ¿no? Que esta campaña se ha convertido en una demagogia, tratando de explicar qué pasó en el país y lo fundamental, qué propuestas tienen los candidatos para sacar de donde nos encontramos de esta profunda crisis, de este hueco inmenso que hoy vive el país y que especialmente está afectando a la gente pobre, a la gente más humilde, a la gente que necesita más y digo, beneficiando a quienes más dinero tienen, a banqueros, a grandes empresarios. Esta es la situación que hoy vive el país, lamentablemente. Y las propuestas de sacar al país han venido por todo lado y con todas las tonalidades de las propuestas de varios sectores.
Sí, efectivamente, mira, nosotros enviamos una carta a cada uno de los candidatos presidenciales, en donde les dijimos, vean, que esta campaña no sea de mentiras, de difamación, de ataques, de burlas por la discapacidad o porque una persona está enferma y quizás no pueda tener control sobre toda su movilidad. No, que no sea una campaña sobre burlas o ataques. Vamos a hacer una campaña limpia de intercambio de propuestas, en donde todo el mundo puede ser invitado a los medios de comunicación, donde tengamos debates, donde tengamos eso, ¿no? Una campaña limpia de intercambio de propuestas. Y nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo todo un marco de política económica que está centrada en la gente. No como a veces piensan algunos candidatos que la economía es una hoja Excel que hay que cuadrar. No, nosotros creemos que la economía es la capacidad de las familias de alimentar a sus hijos, de que no tengan que pasar angustias porque no tienen ingresos, de resolver el problema del trabajador autónomo, el comerciante minorista, que ya no tiene el mismo nivel de ventas. Esos son los problemas económicos que hay que resolver. No tristemente como piensan el FMI o algún banquero que hay que cuadrar una hojita Excel, ¿no? La economía es la realidad de la gente, no una cuestión teórica. Una economía donde se prioriza el bienestar de la población, no el cumplimiento de compromisos que en gran medida son los que han afectado o siguen afectando y pretenden afectar. Por ejemplo, este último desembolso de los 2.000 millones de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 6.000, entiendo yo que es un golpe muy fuerte al país, especialmente para el próximo gobierno, porque este gobierno en definitiva ya está por irse, firma los documentos en papeles, hace a todo, deja unos 2.000 millones de dólares para que solventen los temas mediáticos, pero los problemas se vienen después. ¿Y cuáles son estas medidas que no queremos en el país y que lamentablemente, dependiendo de quién gane las elecciones, vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos, y especialmente los más pobres? Hay dos momentos, Germán. Dices, el gobierno está por irse, y justo como está por irse, quieren ir haciendo más daño en los últimos meses que le quedan. Tenemos un gobierno que a los 5 meses de las elecciones quiere privatizar la refinería, el Banco del Pacífico, la empresa estatal de telecomunicaciones. ¿Y qué impacto tiene eso para la ciudadanía? Que aumente el precio de la gasolina, que aumente el costo de la telefonía celular, que aumente el costo de la luz, etcétera. Eso es lo que quieren causar con el gobierno de salida. Así que nosotros tenemos dos momentos. Ese primer momento que le llamamos de resistencia, en donde los candidatos no solo deben estar haciendo bla, bla, sino dedicarnos a interponer acciones que eviten que se profundice la crisis para las familias ecuatorianas. Y un segundo momento que se viene ya una vez que tengamos esa victoria electoral, que es echar al tacho de la basura, esos acuerdos con el FMI que le quieren hacer daño a las familias, aumentando el IVA, aumentando las tasas de interés de los bancos. Ahí sí no dice nada el candidato banquero, ¿no? Aumentando las tasas de los bancos, las comisiones que se cobran hasta por imprimir un recibo en el cajero. Y obviamente todo este impacto que va a generar al bolsillo de las familias. Entonces nosotros no vamos a avanzar con una agenda en esa dirección. Al contrario, nosotros vamos a impulsar una política de poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que reactiven el consumo, la reactivación de las tiendas, los mercados, los supermercados, los locales comerciales tengan un poco más de ventas. Con eso se reactiva el empleo, se genera trabajo para nuestros productores del campo y la ciudad, para los transportistas que tienen que mover más mercancías, y ahí recuperamos la economía. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Tenemos la experiencia de haberlo hecho en el pasado, a diferencia de los que han cogobernado con este gobierno nefasto, con el Fondo Monetario y con los banqueros, que van a seguir profundizando esta crisis. Ahora, en el argumento de este gobierno dice que hay que vender las empresas públicas que no son rentables, pero lamentablemente quieren vender las que sí son rentables, muy rentables, y que el argumento resulta que es porque el país no tiene liquidez, y cuando esas empresas se vendan, con eso se va a lograr apuntalar el desarrollo y poner dinero en circulación en el país. Es terrible eso que están planteando. Por ejemplo, el Banco del Pacífico le genera más de 100 millones en utilidades al Estado ecuatoriano. Con eso se puede cubrir enorme cantidad de obligaciones
presupuestarias, salarios a los médicos impagos, salarios a los profesores, se pueden cubrir las necesidades de inversión en obra. Y a lo que quieren es matar a la gallina de los huevos de oro. Esas empresas, como bien indicó, que son rentables, las quieren vender, las quieren destruir. Eso no solo significa pérdida de patrimonio público de los ecuatorianos, sino que luego se pierde esa fuente de ingresos futuros. No tiene ningún sentido, excepto para los que quieren comprar eso a precio de gallina enferma, a precio de coronavirus, como digo yo. Quieren llevarse eso en un negociado a 5 meses que termine el gobierno a los amigos del presidente. Eso no vamos a permitir nosotros. Y si alguien se atreve a estar completando estos negociados antes que se culmine este gobierno, que carece de legitimidad democrática, que carece de apoyo en la Asamblea, nosotros vamos a revertir esas acciones para devolverle al pueblo ecuatoriano lo que le pertenece.